Hoy es precisamente el día que vamos a presentar este informe a la Contraloría General de la República. Es una de nuestras obligaciones. La Contraloría General de la República a la vez utiliza el informe para para su memoria institucional y para hacer el informe de liquidación presupuestaria que hace ante la Asamblea Legislativa. Además, de esa manera la Asamblea Legislativa se asegura que efectivamente se están cumpliendo las metas del plan, pero además en el proceso de elaboración del presupuesto del año entrante también nos pide a nosotros que certifiquemos que todos los proyectos que están dentro del Plan Nacional de Desarrollo cuentan con presupuesto. Estas son, digamos, ese es como el círculo completo, ¿verdad? Nosotros presentamos el informe de avance de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, la Contraloría hace su informe de liquidación presupuestaria y después, a la hora de hacer los presupuestos, nos llaman a nosotros para que certifiquemos que las cosas están cumpliendo. Ahora yo le voy a pasar la palabra a Ana Victoria para que Ana Victoria les explique rápidamente cuáles son los niveles que evaluamos nosotros. Y yo creo que esto es importante que ustedes lo entiendan, porque lo que pasa ahora es que nosotros damos este informe y por ahí de junio, julio, la Contraloría toma datos de nuestro informe para presentar a su vez este reporte ante la Asamblea y pareciera que estamos como evaluando en diferentes momentos y diferentes cosas, y lo cierto es que es el informe base que nos permite a nosotros evaluar. La otra cosa que quería decirles es del tiempo. Este informe es informe a diciembre del 2012. Eso marca la mitad del periodo de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Si bien es cierto, al gobierno le quedan 15 meses, más o menos, hasta el 8 de mayo del 2014, la ejecución del plan finaliza hasta diciembre del 2014. Recuerden ustedes que el presupuesto del 2014 se elabora este año. Entonces, el próximo año se va a estar haciendo esta ejecución del presupuesto que definimos en este año. Entonces, es importante saber que a diciembre del 2012 lo que llevamos son 2 años de ejecución del plan. Estrictamente sería más bien un año, porque el plan se presentó en diciembre del 2010, se presupuestaron cosas hasta el 2011 y es el 2012 donde se empieza a ejecutar. Es importante que ustedes tomen en cuenta esto a la hora ya de la presentación propiamente de los resultados. Sin más, entonces le paso la palabra aquí a doña Ana Victoria, agradeciendo además la presencia de la viceministra Silvia Hernández. La idea de lo que les voy a exponer es básicamente contarles un poco la metodología de, en este caso, seguimiento a metas que hacemos al Plan Nacional de Desarrollo. Como ya dijo don Roberto, el Plan Nacional de Desarrollo es un plan de mediano plazo, es decir, es un plan de 4 años completos, de enero a diciembre, y así está establecido por la ley. Este plan se organiza fundamentalmente para dar a conocer y para comprometer metas desde el Poder Ejecutivo costarricense en un marco, diría yo, complejo, un sistema complejo, que es un poquito lo que queremos representar aquí, y que se basa fundamentalmente en 11 metas nacionales que están programadas para el año 2014, es decir, es un proceso. Se programan desde el año 2010, a finales del 2010, arrancan en 2011 y van a ser evaluadas en el año 2014. Es la primera vez el Plan Nacional de Desarrollo María Teresa Obregón Zamora que es posible medir todas las metas nacionales porque todas tienen indicadores. Estas son las metas más grandes y estratégicas. También el plan cuenta con una división que también es del gobierno central, de 14 sectores gubernamentales y 2 temas transversales, uno de modernización del Estado y otro de política exterior, y juntos todos los sectores también comprometieron 43 metas al 2014, basadas en la medición de 45 indicadores. Entonces, todos los sectores tienen sus propias metas sectoriales. A nivel institucional, que es el ámbito más amplio del Poder Ejecutivo, se han comprometido en metas que llamamos metas de acción estratégica o metas institucionales. Estas las ejecutan a través de programas y proyectos en alrededor de 106 instituciones que componen
digamos, las partes ejecutoras del Plan Nacional de Desarrollo. Ahora, lo que les voy a agregar es la medición que ya adelantó don Roberto. Estas metas de acción estratégica son las metas que se miden semestralmente. Es un reporte periódico y semestral de cómo marchan los compromisos en las instituciones ejecutoras. A nivel sectorial, que es lo que estamos haciendo también hoy, que ustedes verán completo, digamos, el seguimiento, se hace un seguimiento anual a las metas sectoriales, o sea, a las 43. Y también hacia el final del periodo se tiene que hacer una evaluación de metas nacionales, o sea, metas del cuatrienio. Sin embargo, cada año Mideplan está brindando desde el año pasado información de balance sobre cómo marcha estas metas nacionales. Es decir, esos son los 3 niveles que componen el Plan Nacional de Desarrollo: metas nacionales, metas sectoriales y metas que ejecutan las instituciones, llamadas metas de acción estratégica. Y ahí están los niveles de seguimiento, como ustedes pueden ver, y también creo que se les adjuntó una copia de la presentación. Solo para finalizar, decir que estos son los compromisos del Poder Ejecutivo recogidos en el Plan Nacional de Desarrollo para el año 2014. Muchas gracias. Bueno, entonces establecido, digamos, y me parece que es fundamental que se comprenda bien estos niveles de análisis, ¿verdad? Porque muchas veces se dan a conocer datos que son interpretados de cierta manera sin contextualizarlos en alguno de estos 3 niveles. Es decir, una meta institucional es una meta que se juzga año a año, ¿verdad? Es decir, cuando se dice que una institución tiene un 20% de ejecución en marzo, por ejemplo, de una meta que le corresponde en ese nivel, tiene todavía 9 meses para cumplirla. Cuando es una meta, por ejemplo, ya de las metas nacionales, si una meta tiene un cumplimiento del 10% en el primer año, pues ya viene atrasada porque se juzga en los 4 años. Pero en fin, vamos a ir viendo los resultados de las 10 grandes metas nacionales, las 11 grandes metas nacionales. Las 11 metas nacionales son las que recogen las promesas, los compromisos de la campaña electoral de manera mucho más general, ¿verdad? Son los grandes temas en los cuales la Presidenta de la República y el gobierno se comprometieron. Entonces, nosotros hacemos ese seguimiento de estas metas nacionales. La primera era alcanzar una tasa de crecimiento de la producción de al menos 5% o entre 5 y 6% al finalizar el periodo, con tendencias que apunten a la sostenibilidad del ritmo del crecimiento. Aquí el indicador de cumplimiento de esta meta es precisamente el crecimiento. El crecimiento que se reporta para el año 2012 es de un 5.1%, por lo tanto, la meta se encuentra dentro de los rangos esperados. Ahora, esta no es una meta que está cumplida, porque tenemos que esperar a ver cuál es el crecimiento del año 2013 para saber si efectivamente se alcanzó. Pero en este momento, por el porcentaje de crecimiento que experimentó la economía nacional el año pasado, la meta se encuentra, digamos, en términos positivos. Tenemos el tema del índice de competitividad global, de mejorar la posición del índice. En este caso, ustedes pueden ver que hay una mejora con respecto al año anterior, si bien lo cierto es que no se ha cumplido la meta porque la línea base es la línea base del año 2010, que es 56, ¿verdad? 56, y la meta era mejorar al menos en 3 puestos la posición del país en el índice de vean que hubo un mejoramiento del 2011 al 2012 de 5 lugares y ahora hay una recuperación de 4. En este sentido, yo creo que es importante mencionar que el Ministerio de Planificación ha venido, bueno, aparte de los esfuerzos evidentes que ha venido haciendo el Ministerio de Economía, Industria y Comercio para el mejoramiento de la competitividad, nos hemos dado cuenta nosotros que en muchos casos estos índices que son construidos por instituciones internacionales lo hacen a partir de datos que no están del todo correctos.
Hemos hecho un gran esfuerzo que precisamente la viceministra Hernández ha encabezado por ir mejorando los sistemas de información, de suministro de información a estas instituciones que nos permitan ir mejorando. Eso nos hace creer que esa tendencia a la mejora que se observa aquí con respecto al año anterior va a continuar y que probablemente para este año vamos a tener un índice de competitividad global por debajo de 57 y ojalá, ¿verdad?, en vías de cumplir la meta de mejorar al menos esos tres puestos. El tema de la inflación es otra de las metas nacionales. Aquí la inflación, el tema fue la meta fue planteada en términos muy particulares, no de mantener un cierto rango de inflación, sino de mantener un cierto rango de diferencia con respecto a la inflación de nuestros socios comerciales. La idea es que ese rango de inflación tenía que ser un rango entre 1.68, ¿verdad? 1.68 con respecto a a nuestros socios comerciales. Como ustedes pueden ver, el rango en este momento es de 1.8. Necesitamos disminuir todavía un poco más, pero tampoco nos preocupa porque nos mantenemos a una distancia bastante cercana. No hay una gran brecha entre la inflación de nuestros socios comerciales y la nuestra. Estamos hablando de décimas por encima de lo que nos habíamos planteado. Pero el programa monetario del Banco Central nos permite también ser positivos con esta meta porque, además estamos experimentando las inflaciones más bajas de los últimos 40 años. La meta nacional número 4, que es alcanzar una tasa de desempleo abierto del 6% al final del periodo, es una meta que tiene evidentemente muchos problemas. Problemas que derivan de una situación, curiosamente, que no es del todo negativa. Les explico. Vean que la meta era bajar el desempleo a un 6%, ¿verdad? Al finalizar el periodo, la base o el dato base era el de 8.4, ¿verdad? Era bajarlo de 8.4 a 6. Ha podido ya, digamos, disminuirse de alguna manera a 7.8, aun cuando hay con respecto al año anterior un aumento de un 0.1, pero lo cierto es que lo que está pasando es que la economía generó una gran cantidad de trabajos, ¿verdad? Pero también una gran cantidad de personas salió a buscar trabajo y por eso el índice de desempleo se mantiene más o menos parecido. Nosotros queremos un poco también agregarle un indicador a esta meta nacional y que no sea solo el tema del desempleo, sino también el tema de la cantidad de empleos creados en el periodo, porque ese es un dato que es muy positivo. El año pasado, nos dice la encuesta continua de empleo, se crearon 190,000 empleos, que es más o menos el doble de la tasa normal de creación de empleo que se da en la economía costarricense anualmente. Pero ese, digamos, entorno de creación de empleo dinámico lo que hizo fue generar un gran interés de una gran parte de la población de incorporarse a la fuerza de trabajo. Es decir, gente que no estaba buscando trabajo, al ver que la gente estaba ahí consiguiendo trabajo, salió a buscar trabajo y eso fue lo que mantuvo la tasa de desempleo más o menos parecida. Sin embargo, esta es una meta, por supuesto, en donde tenemos digamos, más dudas con respecto a la posibilidad de que se alcance efectivamente el 6%. Si la gente sigue buscando trabajo de la forma en que lo sigue haciendo, en las cantidades enormes en que ha salido a buscar trabajo, el índice se va a mantener más o menos igual, aun cuando se están creando cientos de miles de empleos nuevos. La meta número 5 es atender integralmente a 20,000 familias en extrema pobreza. Esto, como ustedes saben, el tema de la extrema pobreza requiere de una aproximación multidimensional. No es nada más darle plata a la gente, sino que hay que también atender patologías. Estamos hablando de extrema pobreza, tenemos que hablar de patologías como drogadicción, alcoholismo, prostitución, y esto hace que la atención de la pobreza
de la pobreza extrema requiera de una acción interinstitucional muy pesada, ¿verdad? Muy grande. Sin embargo, como ustedes pueden ver, la meta es de 20,000. Fíjense que en el primer año se incorporaron 3,273 familias y ya para el segundo año brinca a 8,262. Es decir, el primer año es 3,000 y el segundo más o menos 5,000. Y esto es porque, bueno, se van mejorando los controles, se va haciendo cada vez más fácil incorporar más gente. Y por eso es que, aun cuando este es menos de un 50%, por el factor de crecimiento, tenemos absoluta confianza de que esta meta se va a cumplir, sin ningún problema. Después tenemos el tema de los delitos de mayor gravedad y frecuencia de homicidios. Bueno, para todos yo creo que ha sido evidente el esfuerzo que el gobierno ha venido haciendo en materia de seguridad, y ustedes pueden ver ahí cómo ya hay una disminución. Incluso en la tasa de delincuencia, que es inferior a la línea base, y en la tasa de criminalidad sigue siendo más alta que la línea base, pero sustancialmente más baja que la del año pasado. Esto coincide no solo con algunas encuestas de opinión de casas comerciales que han venido señalando que la percepción de inseguridad de la gente es cada vez menor, sino que además coincide con las estadísticas del Poder Judicial que, salvo en términos de delitos y de robos a viviendas y hurtos, todos los demás indicadores de criminalidad han venido disminuyendo. Esta es una meta que, como ustedes pueden ver, se viene cumpliendo satisfactoriamente. Hay otra meta que es la meta de la percepción, ¿verdad? De la percepción de la seguridad por parte de la ciudadanía. Esta es una meta que en este momento no podemos evaluar. Y no podemos evaluarla porque la línea base para evaluar esta meta es una encuesta de victimización en distritos que se llevó a cabo en el año 2010. Y la única manera en que nosotros podemos comparar si la percepción ha mejorado es cuando hagamos otra encuesta. Hay un periodo de tiempo, estas son encuestas que no se pueden hacer anualmente porque no recogen los cambios, ¿verdad? Tiene que acumularse un periodo de tiempo suficiente como para que los cambios sean significativos. Y precisamente en este momento, la viceministra Hernández, junto con el viceministro de Paz, están consiguiendo los recursos necesarios para efectuar la segunda encuesta de victimización, que es lo que nos permitiría precisamente, sobre todo en esos cantones que están mencionados ahí, medir si la percepción de inseguridad ha mejorado. Es decir, si la gente tiene una percepción más segura de su entorno. Como les digo, tenemos pistas. Y las pistas tienen que ver con las encuestas que han hecho las casas comerciales, ¿verdad? Con respecto a la sensación de inseguridad de la gente. Pero esto lo vamos a tener listo. Yo esperaría que en un periodo de tiempo relativamente rápido, y podemos entonces ya hacer la evaluación de esta meta que en este momento, como les digo, no podemos. El tema de la meta nacional 8, que es llegar a un 95% de generación eléctrica con fuentes renovables. Es decir, que cada vez usemos menos combustibles fósiles y cada vez usemos más eólica, hídrica y todas las modalidades de energía renovable y sustentable que se pueda. Como ustedes pueden ver, hay una mejora pequeña con respecto al año 2011 y sin embargo hay una caída con respecto al año base, que es el 2003. Es decir, en el año 2012 el 92% de la energía que se generó en este país se hizo a partir de fuentes renovables. La meta es 95%, nos falta 3%, pero, y aquí en esto nosotros tenemos que confesar que siempre estamos aprendiendo. En el Ministerio de Planificación hay cosas que a la hora de definir metas tienen que ser consideradas que no necesariamente consideramos. Por ejemplo, no se consideró a la hora de definir esta meta la posibilidad que se diera un fenómeno del Niño, como estamos sufriendo en este momento. Entonces, veranos cada vez más secos, veranos cada vez más cargados, lo que hacen es que bajan las fuentes hídricas sobre todo, y eso nos obliga a hacer uso de combustibles fósiles para compensar lo que se cae en generación por la baja de las represas, por ejemplo. Esta es una meta que, sin embargo, todavía nosotros mantenemos nuestra esperanza que podamos cumplir. La Presidenta de la República acaba de firmar una serie de contratos
para generación privada con fuentes sustentables, que va a aumentar nuestra parrilla energética de manera sensible. Habría que ver si da para ese 3%, pero vamos a seguir, por supuesto, monitoreando esta meta con atención. Este es otra meta, que es mantener al país en un índice que lleva la Universidad de Yale, que es con respecto al desempeño ambiental. Como ustedes pueden ver, la meta es estar en la posición, mantenerse en la posición número 3, que es la posición que teníamos en el año 2010. Ahora nos encontramos en la posición número 5. Tenemos que recuperar esos dos lugares. Y esta es una meta que se hace compleja porque la cantidad de países que están siendo evaluados precisamente por la Universidad de Yale en esta clasificación disminuyó. Es decir, los criterios se hacen cada vez, los rangos se hacen cada vez más cortos y eso nos afecta. Sin embargo, he de decirles que esa quinta posición significa ser la primera de la región latinoamericana. La meta número 10 es con respecto a un índice de gestión para resultados del desarrollo que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo. Estos índices de gestión no se ha publicado y por lo tanto tampoco tenemos posibilidad de ver cómo estamos comportándonos en esta meta. Y por último está la meta nacional del índice del e-government. Todavía nos encontramos ahí en el percentil 35, es decir, la posición en la que se quería mantener. Hay digamos un desmejoramiento aparente entre la posición del 2010, que estábamos 71, y la del 2012, que estábamos de 77, pero en el 2010 el índice se calculó a 183 países y en el 2012 a 190. Entonces, digamos que el percentil 35 sigue siendo el mismo donde estamos ubicados. En las metas sectoriales, que son, como les decía Ana Victoria, las metas que tienen que ver con los sectores, y estas contribuyen a las nacionales, nosotros tenemos esta clasificación general. 53% de las metas exhiben un avance satisfactorio. Un 17% un avance moderado. Hay 13% que ya se cumplieron para los 4 años, y ahora les voy a mencionar cuáles, y hay un 13% de las metas que exhiben un atraso crítico. Parte de la idea del plan es precisamente que nosotros podamos señalarle a los rectores de los sectores el que haya atrasos en algunas cosas y sea necesario ajustar tuercas, ¿verdad?, para que se cumplan estos atrasos. Estas son las metas cumplidas en estos 4 sectores, ¿verdad? En el sector bienestar social, lo de red de cuidado se cumplió la meta que se había plantado para los 4 años, se duplicó. Todos estos indicadores ya fueron cumplidos para los 4 años, incrementar el acceso al servicio de internet, el 50% incremento en las personas trabajadoras beneficiadas mediante visitas de inspección laboral. Recuerden que esto fue un esfuerzo que se hizo muy grande al principio del gobierno para que dejaran de pagarle menos del salario mínimo a gente que lo estaba haciendo. Estas metas fueron ya cumplidas. Algunas, por ejemplo, esta de red de cuidado es una que nosotros hemos incluso planteado la necesidad de cambiarla dentro del Plan Nacional de Desarrollo para aumentarla, y es algo que estamos valorando. Aquí tenemos las metas con atraso crítico. Estas son las metas que tienen algunos problemas, y yo quisiera decir algo con respecto a estas metas. Por ejemplo, las metas del tipo, la del sector de salud, de disminuir a 6.1 muertes neonatales por 1000 nacidos vivos, son metas que solo se cumplen si se alcanza ese valor. ¿Sí? No tenemos, no damos premio por estar en 6.2, digamos, no damos premio por estar en 6.3, no decimos que avanzó 10% o 5%. Aquí es cumplimiento 0 o cumplimiento 100. Entonces, esa meta puede tener un atraso crítico este año y puede cumplirse el próximo año si llega al 6.1. Ahora, como en todos los indicadores de salud de este país, como tenemos indicadores tan buenos
La última milla, digamos, es la que cuesta más. No es lo mismo bajar la mortalidad infantil de 20 a 10 que bajarla de 10 a 9. Porque ya de 20 a 10 uno puede hacer políticas públicas más generales que tienen mayor impacto, y de 10 a 9 ya tiene que hacer cosas muy focalizadas y muy especializadas. Entonces esta es una meta ambiciosa que todavía nosotros tampoco hemos renunciado a que se cumpla. El resultado de la brecha de Blanchard, y esta es una medición del sector financiero, monetario y de supervisión financiera, se planteó a partir de la premisa de que íbamos a tener reforma fiscal. Y el asunto es que no vamos a tener reforma fiscal y por lo tanto eso es una meta que no se va a cumplir. Las dos de transportes que están ahí, que los costos de operación vehicular reduzcan en 171 millones y reducir un 5% el consumo anual per cápita, el sector lo que nos dice es: yo solo puedo darle estos datos al final de los 4 años. Es una cosa de medición, es una cuestión de metodología. Nosotros la reportamos con atraso crítico porque no tenemos los datos, pero esta es otra que el año podría ya aparecer cumplida una vez que tengamos los datos. Aquí está la del atraso crítico del sector ambiente, ¿verdad? Índice de Yale, ¿verdad? Que también se cumple al 100% cuando lleguemos al 3 y no damos premios por estar cerca del 3. Está en 5 y por lo tanto la meta no se ha cumplido, pero puede cumplirse. Y el de política exterior es lo mismo. La implementación de un acuerdo se da o no se da. Y en el caso de los acuerdos de este tipo, se requiere además la ratificación de diferentes parlamentos y de diferentes instancias. Entonces, este año puede ser que tenga atraso crítico, el próximo año puede ser que ya se haya implementado, que ya esté acordado y que el cumplimiento sea 100%. En general, pues nosotros nos sentimos, digamos, bastante optimistas con respecto al cumplimiento de esto. Y para las conclusiones yo le voy a pedir a la viceministra Hernández que por favor me ayude con esto. Muchísimas gracias. Buenos días. Para entrar en estas conclusiones generales, voy a tomarme unos rápidos segundos para hacer un breve recuento de lo que se dijo al inicio. Teniendo presente esa estructura general del Plan Nacional de Desarrollo, de las grandes metas nacionales, metas sectoriales, de la forma en que está organizado actualmente el Poder Ejecutivo, y las metas institucionales conocidas como acciones estratégicas. Esos son los 3 niveles y algo muy importante de tener presente es que es un plan cuatrianual, por lo que actualmente o al día de hoy lo que se está presentando es un balance del año 2012, del segundo año del Plan Nacional de Desarrollo, en razón del ejercicio de monitoreo y evaluación que el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica debe de estar realizando. Los resultados, como se pudieron visualizar, creemos nosotros que las metas nacionales, esas 11 metas nacionales, bastante ambiciosas, por cierto, que arrojan o comprenden temas que van desde la seguridad, tienen que ver con temas de empleo, inflación, temas de crecimiento, temas de ambiente. Muchos de los compromisos que esta administración asumió han venido avanzando, y ahí yo me detengo brevemente para hacer hincapié, por ejemplo, a que es la primera vez que se introducen en el Plan Nacional de Desarrollo el seguimiento a 4 índices de medición internacional. No son índices que el país elabora para ver el avance, son de medición internacional, como lo explicaba el ministro. Estos índices tienen que ver, por ejemplo, con la competitividad global del país, que elabora el Foro Económico Mundial, el índice de gestión ambiental que elabora la Universidad de Yale, el índice de gestión por resultados que elabora el Banco Interamericano de Desarrollo, y el índice de e-government o gobierno electrónico que elabora el Sistema de Naciones Unidas, donde aun cuando a la fecha, y por eso soy insistente en decir al inicio que este es un balance, cuando aún a la fecha probablemente no se ha alcanzado la meta establecida, sí creemos que se puede alcanzar. Y ahí me voy a detener dando un ejemplo. En el caso del índice de competitividad global, como se mostró, estamos en la posición 57, la meta es 56, estar entre los 56 países a nivel mundial. Y ahí el ministro explicaba 2 cosas. Primero,
si desagregamos este índice, tienen indicadores específicos que se miden para ver el cumplimiento. El país tiene una desmejora, podría decirse, en el indicador que mide el tema de puertos y carreteras. Tuvo una mejora muy significativa en lo que tuvo que ver con infraestructura aérea, con todo el tema de aeropuertos, y una desmejora, como decía, en temas de puertos y carreteras. Nosotros creemos que actualmente, con las acciones que se están emprendiendo, ese indicador va a mejorar en la próxima medición. Ustedes vieron lo que se presentó la semana pasada con el puerto de Caldera, las acciones que se están haciendo para el puerto de Moín, y si se inicia la concesión de terminal de contenedores de Moín, definitivamente ese indicador se va a cumplir sin ningún problema. El índice de gestión ambiental, el de Yale, estamos en la posición 5, la meta es estar en la posición 3. Esa es una meta absolutamente ambiciosa. Estamos por debajo únicamente de países como Noruega, Letonia y Luxemburgo, por poner algunos ejemplos, y estamos de primero en América Latina. Así que aun cuando a la fecha sale como un atraso crítico porque estamos en la posición 5 y no 3, yo sí me detengo a decir que es de mucho mérito el tener una meta tan ambiciosa, y aún así en la posición número 5 el país tiene realmente un desempeño fantástico. Por supuesto que vamos a buscar la meta, pero sí es importante tener estos otros elementos en cuenta a la hora de hacer la evaluación. Y así podemos verlo con el resto de los otros índices y las temáticas que se han propuesto en cuanto a estas metas nacionales, 11 metas nacionales que creemos vienen en un balance relativamente satisfactorio. En el cuanto a las metas sectoriales, que es lo que coadyuva de alguna forma al cumplimiento de esas metas nacionales, hay 43 metas. A la fecha hay 26, más del 50%, como se mostraba anteriormente, que tienen un 53,33% que tienen avance satisfactorio. ¿Qué quiere decir eso? Que han cumplido más de un 50% de lo que se pactó o se prometió cumplir. Por supuesto que esto no significa que ya se alcanzaron, están por encima del 50% de su cumplimiento, no están necesariamente todas a un 100%, pero sin duda eso dice que al ser su segundo año vienen con una evolución bastante satisfactoria. Devolviéndome ahí el tema de atrasos críticos, nosotros hacemos un llamado de atención, pongámoslo así, como parte del ejercicio que elabora el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica a las instituciones. El ministro el martes hizo una presentación ante el Consejo de Gobierno en pleno, donde se les informa de cómo viene la evolución o el cumplimiento de estas metas, y se hace un llamado y propuestas de mejora para aquellas que tienen un atraso crítico, donde el señor ministro estuvo explicando, y que ahí en las conclusiones pueden ver de forma general que tampoco es que son todas y no son muchas, son en algunos sectores una o dos metas que tienen atrasos críticos, y como se explicó, algunas, como en el caso del sector financiero, definitivamente la meta que se pactó era ante una eventual reforma fiscal, que al no darse, bueno, desde luego esa meta se tiene que valorar, probablemente definitivamente no se va a alcanzar, pero en el momento en que se pactó habían condiciones diferentes. Esto no justifica, pero de alguna forma también explica la razón de por qué esas metas están ahí. Por lo general, no han habido un elemento muy importante que ustedes tienen que tener presente. Este Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 no ha sufrido cambios de metas, aun cuando ya estamos en importantes, son mínimas, y muchas de estas tienen que ver con mejora en la definición del indicador. Muchas veces en la elaboración de planes nacionales de desarrollo anteriores, a mitad del periodo las instituciones corren a hacer cambios en sus metas porque van viendo la evolución. Ese no ha sido el caso de este plan. Las metas que se han cambiado, como les decía, han sido mayoritariamente para una mejor comprensión, agregando algunas metas adicionales a la que ya había, o inclusive mejorando la explicación del indicador o de la línea base. Eso es muy importante también tenerlo presente, porque significa que aún cuando se establecieron metas muy ambiciosas, sigue presente la idea de cumplirlas.
Así que bueno, yo quisiera cerrar ahí haciendo ese llamado de que las metas con atrasos críticos sectoriales se están haciendo los ajustes y esperamos en conclusión que todo lo pactado dentro del Plan Nacional de Desarrollo cuatrianual se cumpla al final del periodo. Muchas gracias.